fiscal de corte Juan Gómez pretende tramitar hoy ante el Ministerio del Interior la custodia policial reclamada por la fiscal Gabriela Fossati por el temor de ser agredida físicamente ante lo que considera un aumento de la agresividad en redes sociales por su actuación en el caso Astesiano. La custodia se comenzará a aplicar desde el 19 de marzo, cuando Fossati concluya la licencia médica y, según información obtenida por MBD Noticias, no será durante las 24 horas, sino que se va a limitar a su horario de trabajo. A pesar de la licencia solicitada por la magistrada, las actuaciones en el caso Astesiano siguen y se espera que hoy sea procesado el segundo cónsul vinculado a las maniobras de los pasaportes entregados a personas de Rusia. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información desde Montevideo con 28 grados a esta hora, en una jornada que según Inumet va a seguir con cielo claro y algo nuboso, con periodos de nuboso y vientos variables con rachas de hasta 40 kilómetros por hora y una máxima anunciada de 33 grados. Atención, ¿eh? Estamos viendo algunas de las calles del centro de imágenes del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Tengan en cuenta que en camino a la Cuchilla Pereira, entre César Mayo Gutiérrez y Víctor Armando Ugón, hasta las 17 horas hay obras por Ferrocarril Central, así que obviamente en esa zona está cortado el tránsito. O en Solano Antuña, entre Yauri y Berro, hasta las 5 de la tarde también por Hormigonado, Cufré y Domingo Aramburú, también hasta las 19 horas, en este caso por obras de saneamiento. Vemos ahora otros titulares de esta jornada. En entrevista con Radio Mitre de Argentina, el presidente Luis Lacalle Pou reconoció que la negociación con China para la firma de un TLC bilateral va más lenta de lo que esperaba. Los consejeros Juan Gavito Sóboli y Julián Mazzoni discreparon en notas con MBD Noticias sobre el accionar del Codicen en el caso de espionaje sobre estudiantes de la institución solicitado a Astesiano. El colectivo de mujeres con endometriosis en Uruguay se movilizará en la Intendencia para reclamar la capacitación de especialistas en esta enfermedad que afecta a 150.000 personas. La oposición turca decidió competir unida en las presidenciales de mayo y eligió a un líder socialdemócrata con el objetivo de poner fin al ciclo de Recep Tayyip Erdogan. El presidente Luis Lacalle Pou dijo hoy que hay presiones legítimas de Argentina y de Brasil para que Uruguay no avance unilateralmente en el acuerdo de libre comercio que el gobierno busca con China. En una entrevista con la radio Mitre de Argentina, el mandatario reconoció que la negociación con China va más lento de lo que esperaba. Avanzar es una cosa y la velocidad es otra, ¿verdad? Ok, sí. Está avanzando, quizá la velocidad que uno quisiera no es la que hoy tenemos. Sabemos que los procesos de esos países gigantes son distintos a los nuestros. Nosotros estamos para sentarnos a firmar mañana. Al mismo tiempo, tú sabes bien que hay presiones legítimas, no digo que sean ilegítimas, de los vecinos del Mercosur, básicamente de Brasil y de Argentina, para que Uruguay no avance unilateralmente en acuerdos. Sí. Lo que es notorio es que no hay una voluntad urgente o necesaria de avanzar en acuerdos con otros países, en este caso China. Uruguay sí la tiene. Entonces, lo que nosotros decimos, y creo que de alguna manera se ha comprendido, es: pertenecemos al Mercosur, no tenemos interés de borrarnos del Mercosur, estamos negociando con China. Cuando lleguemos a un principio de acuerdo, miraremos para los costados y le decimos: Brasil, Argentina, Paraguay, ¿vamos? Bueno, uno espera que vayan, y si no, iremos solos. En la primera condena por delitos de terrorismo de Estado, resultante de la aplicación del actual Código del Proceso Penal, el juez Héctor Iriarte decretó la pena de 9 años de penitenciaría para el ex policía Alejandro Ferreira en la causa Los Vagones. La defensa apelará a la sentencia y pedirá prisión domiciliaria. En el caso de Autos, a juicio de este sentenciante, y luego de analizada la valoración de la prueba conforme a los estándares y criterios aplicables, puede concluirse, señor Ferreira,
que es usted responsable de las conductas de las que se acusa, con independencia de la verdad de lo ocurrido fuera del proceso. Este sentenciante tiene la certeza de lo ocurrido conforme a las inferencias que ha extraído de las pruebas. Existe certeza positiva del contexto histórico nacional y local, así como certeza de que en el sitio denominado Los Vagones hubieron detenidos por razones políticas que fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Afuera del juzgado, víctimas y organizaciones de derechos humanos recibieron la condena como una reivindicación de la memoria y la justicia. Se escucha, arriba los que luchan. Se escucha, arriba los que luchan. Como decíamos en la portada, el fiscal de Corte, Juan Gómez, va a tramitar este martes el pedido de la fiscal Gabriela Fossati de acceder a custodia personal. La fiscal realizó el pedido tras sentirse amenazada por diversos comentarios en las redes sociales sobre su actuación en el caso Astesiano. Fossati presentó una nota al fiscal de Corte solicitando que se le asigne custodia policial. Según informó Radio Sarandí, Fossati está preocupada por el nivel de agresividad en redes sociales y que esto genera un riesgo físico hacia su persona. En este sentido, el fiscal Gómez tiene la intención de tramitar este martes un pedido al Ministerio del Interior para que se le asigne la custodia, dijeron fuentes de Fiscalía a MBD Noticias. El objetivo del fiscal de Corte es que este tema esté resuelto una vez que Fossati se reintegre a su cargo el 19 de marzo. La fiscal está certificada por enfermedad por 15 días tras la difusión de unos audios en los que reconoció a un periodista las dificultades que atravesaba la investigación por el caso Astesiano. En esta conversación, la fiscal dijo no estar dispuesta a inmolarse en una investigación donde a nadie le importa que haya justicia. De acuerdo con las fuentes, la custodia sería similar a la asignada a otros fiscales que sufrieron amenazas. Estará a cargo de una unidad especializada del Ministerio del Interior, pero no será durante las 24 horas, sino que se limitará al horario laboral. La protegerá durante los traslados desde su domicilio a la Fiscalía y los que deba realizar el juzgado o para realizar actuaciones en vía pública. Seguimos en el ámbito judicial, nos vamos a Fiscalía con nuestro periodista Mauricio Pérez. Buen mediodía para ti, Mauricio, bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina. Como tú decías, nosotros nos encontramos aquí en el juzgado penal de la calle Juan Carlos Gómez porque la justicia realizará en algunos minutos la audiencia ante un nuevo pedido de formalización en la causa Astesiano. En este caso se trata del ex cónsul en Rusia, Gustavo Piegas, que se fue imputado por la fiscal Gabriela Fossati en torno a las maniobras de falsificación de pasaportes rusos, en este caso de las partidas que venían desde Rusia hacia Uruguay. Se está hablando de que los cónsules tenían participación en las maniobras de adulteración de las partidas de nacimiento de los ciudadanos rusos. Se tratará del séptimo imputado en esta indagatoria y el segundo funcionario público. Recordamos que el año pasado también fue imputado en esta causa el ex vicecónsul en Moscú, Stefano Di Conza, en ese caso por los delitos de fraude y de suposición del Estado Civil, 14 delitos en el caso de Di Conza. En este caso se está investigando unas 70 partidas adulteradas por parte del ex cónsul Piegas, pero todavía se desconocen de cuáles son los delitos que imputará o imputó en este caso la fiscal Gabriela Fossati, que recordamos está haciendo uso de la licencia médica. Por tanto, la audiencia estará representando a la fiscalía el fiscal Fernando Romano. Después de escuchar la participación tanto de la fiscalía como de la defensa, la formalización de la investigación estará a cargo del juez Astellante, que deberá definir si efectivamente existen elementos para imputar al cónsul de esta situación. Se trataría del séptimo imputado en esta indagatoria, después de lo que fueron el ruso Karpov, Alexei Slivaev, también que involucrados con las maniobras de falsificación, el escribano Fernández, su esposa, y también Alejandro Astesiano y, como decíamos, el ex cónsul Di Conza. La audiencia todavía no comenzó, teniendo en cuenta que está demorada la intervención del juez Astellante, que estaba resolviendo otro proceso de juicio oral que se estaba tramitando ante su sede. En este caso, la defensa del ex cónsul está a cargo
del abogado Marcelo Domínguez, y está presente también el abogado del ex cónsul Di Conza, quien pretende escuchar cuáles son los argumentos para imputar a este cónsul para determinar si pueden beneficiar a su cliente o no. En este caso, como decíamos, Rosina, la audiencia todavía no comenzó, está prevista que comience en los próximos minutos, así que estaremos ampliando, si así lo estiman, en esta edición o en la edición central de MBD Noticias. Muchas gracias, Mauricio. Y en el ámbito educativo, tras el primer día de clases, el consejero del CODICEN, Juan Gavito Zóboli, dijo que es un proceso que empieza no exento de dificultades. El jerarca aseguró que el promedio de estudiantes por clase es de 26 contra 22 de años anteriores en primaria, aunque reconoció que puede haber situaciones excepcionales en lugares donde el crecimiento de la población ha sido exponencial. Hay un periodo de adaptación que no empezó ayer, que empezó mucho antes, porque esto fue trabajado, difundido a través de documentos y orientado, en el caso de primaria, por los inspectores de zona, en el caso de secundaria y UTU, por nuevas figuras que se denominan mentores. Es un proceso que empieza, no exento de dificultades, como toda obra humana y colectiva, y como todo proceso social, pero en el cual nosotros tenemos cifradas esperanzas. Puede haber situaciones de esas, pero son excepcionales, no son la norma y se procuran solucionar. Lo que la gente tiene que saber es que tenemos un país donde la población disminuye. Es decir, en los años 90 teníamos 60.000 nacimientos y ahora tenemos menos de 34.000. Esas situaciones pueden deberse a eso, no a un recorte, como se ha dicho equivocadamente, ni que hay deliberadamente la intención de que haya menos grupos, no, de ninguna manera. ¿Pero el promedio se sabe más o menos en cómo se está trabajando? Promedio 26. Por otro lado, Gavito aseguró que el Ministerio del Interior dio garantías a las autoridades educativas de que no hubo ningún tipo de espionaje y seguimiento a docentes y alumnos del Liceo 41. Sin embargo, aclaró que el tema se va a terminar cuando lo termine la justicia. Le pedimos al Ministerio del Interior toda la información de que dispusiera. Nos dio la garantía de que no se había hecho ningún tipo de espionaje, como mal se ha dicho, ni seguimiento. Por supuesto, se dijo que eso estaba en manos de la justicia. Por otro lado, hemos pedido la información interna secundaria y la información a nuestros servicios. ¿Y qué es lo que pasó? Acá hubo un grupo de WhatsApp que no es institucional. Es armado por los propios estudiantes y a veces hay algún docente. Y todo el que tenga un grupo de WhatsApp como tú o yo, podemos acceder a quienes lo integran con nombre propio o seudónimo. Y da la impresión de que un padre accedió al teléfono de su hijo, accedió a los teléfonos de quienes integraban el grupo y tuvo la mala idea, pésima idea, muy mala, de decirle al señor Astesiano que tenía que vigilar a tales y cuales. Pero eso fue en abril del año pasado. Nunca nadie jamás se sintió afectado en su función ni en su vida privada. Quiere decir que da la impresión de que, por suerte, no lo llegaron a consumar. Para ustedes el tema terminó. Pero no, el tema va a terminar cuando termine en la justicia respecto de este aspecto. Y el consejero del CODICEN, Julián Mazzoni, dijo hoy que no se explica cómo no hay ningún imputado en el caso del policía que le envió contactos de docentes y alumnos del Liceo 41 al ex jefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano. El jerarca visitó hoy el Liceo 41 y dijo que si bien hay tranquilidad en las familias, se espera que haya alguna información sobre el destino de los datos de alumnos y docentes. No entendemos cómo una situación de tanta complejidad no hay personas imputadas, aunque se conocen los nombres de quien tomó la iniciativa. Obviamente está procesado Astesiano, pero el policía que le traslada la información, que es realmente el que de alguna manera reúne los datos y se los pasa, simplemente fue de alguna manera trasladado desde su posición en el seno de la presidencia a una comisaría de barrio. Entendemos que todavía no se ha dado plena respuesta a las inquietudes que había. Según me informa la subdirectora, hoy hay un clima muy favorable, las familias están concurriendo con tranquilidad y bueno, esperemos que se supere, pero para mí la superación final es que se sepa qué pasó con los datos que están en poder de una persona que ha sido procesada por asociación para delinquir.
El Fondo de Bienes Decomisados tuvo ingresos por $1.590.000 en 2022 como parte de la lucha contra el narcotráfico. Además, se repartieron unos $3.342.000 en bienes y fondos para distintos organismos del Estado. El Fondo de Bienes Decomisados, dependiente de la Junta Nacional de Droga, tiene a su cargo la gestión y el remate de los bienes incautados en indagatorias judiciales por narcotráfico y lavado de activos. Según la memoria anual de gestión del gobierno, entre enero y diciembre de 2022 ingresaron a las cuentas bancarias del fondo $22.217.000 pesos y $1.013.000, lo que representa un total de $1.590.000. El informe establece que el año pasado se realizó un remate de 500 lotes de bienes muebles y de un lote de vehículos que permitió recaudar unos $210.000. Además, se prepararon y están listos para rematar lotes de 12 terrenos en Maldonado, 2 inmuebles en Colonia, 3 en Rocha, 35 motos y 120.000 prendas de vestir, entre otros bienes. Además, el fondo realizó adjudicaciones por un valor aproximado de $551.700. El organismo más beneficiado fue el Ministerio del Interior, cuyas dependencias recibieron 28 vehículos entre autos y camionetas, así como motocicletas, televisores y 3 celulares de última generación. También fueron beneficiados con insumos el Poder Judicial, la Fiscalía, la Secretaría Nacional de Deportes y el MIDES. Asimismo, el fondo adjudicó recursos por $1.856.000 y más de 36 millones de pesos. Entre los organismos que más recibieron están el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación, que recibió $454.000 y $719.000 pesos. También se adjudicaron fondos a la Red Nacional de Drogas, 36 millones de pesos, y al Fondo Nacional de Recursos, que recibió $1.171.000 y $2.352.000 pesos. Momento de recibir el segundo móvil de este mediodía. Es el caso de nuestro periodista Eduardo Delgado. Seguimos conociendo repercusiones del anuncio de rebaja impositiva. Buen mediodía para ti, Eduardo. Adelante, bienvenido. Buen mediodía, Rosina. Sí, estoy en la sede de PIT-CNT porque entre los anuncios del presidente referido a temas impositivos, dijo que algunos de los sectores beneficiados por justamente estas rebajas abarcan a población que no tiene una cobertura integral del Estado. Y entre ellos mencionó algunas profesiones vinculadas a la construcción, como son los albañiles y también los sanitarios. Por eso estamos con Daniel Diverio, presidente del SUNCA, del Sindicato de la Construcción y Anexos, para conocer, Daniel, bueno, tu evaluación sobre estos anuncios del presidente en lo que refiere a los trabajadores de la construcción. Bien, primero que nada, nosotros esperábamos con mucha expectativa los anuncios y la realidad nos llamó una sorpresa como que el Uruguay o este gobierno empezara a funcionar a partir del 2 de marzo de 2023. Y nos quedó un pedazo para atrás sin poder analizar que desde el 1 de marzo de 2020 hasta la fecha. Y lo que tenemos que analizar, que en ese pedazo que quedó sin analizar, nosotros tuvimos una modificación en los cálculos de la franja de IRPF que tuvo como consecuencia, tanto el IRPF como el IAS, que hubo un ingreso mayor a rentas generales de $65 millones por año. Eso fue una transferencia directa de los trabajadores y trabajadoras y de jubilados justamente a rentas generales. Y si a su vez le ubicamos lo que fue la quita del 2% del IVA a las compras de tarjetas con débito, bueno, ese número es mucho más alto. Entonces lo que nosotros analizamos el otro día, que es parte de una devolución de lo que nos han quitado. Y eso no estuvo todavía, por lo menos en el planteo del gobierno. Lo segundo, cuando se habla justamente de las modificaciones del IRPF y IAS que podrían mejorar las condiciones de algunos trabajadores y trabajadoras, posiblemente. Pero cuando se vincula a la construcción, es que hay un gran desconocimiento. Primero, la mayoría de los trabajadores de la construcción, cerca de un 80% de los trabajadores, somos trabajadores que no somos permanentes, somos contratados a pie de obra por el centro de trabajo. En general, los propios datos del BPS, el promedio de trabajo que tenemos los trabajadores de la construcción al año anda entre 8 y 9 meses. El IRPF es un impuesto anual. Entonces, en consecuencia, cuando se divide en 12 meses, por lo general el trabajador de la construcción, que no es permanente, está por abajo de la franja. O sea, la enorme mayoría no abarcaría esta medida tributaria. No abarcaría. Y segundo, se pone como ejemplo el oficial de albañil o el sanitario, que son categorías de las altas, y segundo, que el sanitario es una categoría diferente al albañil. Pues yo creo que eso lo hacen por desconocimiento o simplemente porque fue un planteo que se hizo al azar.
Lo que nosotros estamos diciendo, que nosotros creemos que la medida más certera, una discusión mucho más profunda en cuanto afecta al IRPF a ese grupo de 30 y pico % de trabajadores y trabajadoras y cómo se va a resolver. Porque tenemos claro, que lo dicen el propio economista, que cerca de un 70% de los trabajadores y trabajadoras del país no están pagando IRPF, primero por la devolución o muchas veces porque ni siquiera llegan al salario mínimo que tiene que estar dentro de una franja. Entonces está claro que son anuncios que esperamos con mucha expectativa, pero que vemos que lejos de poder por lo menos corregir lo que ha sido los últimos años para atrás, que no solamente con la caída del salario real que tuvimos, la jubilación y las pensiones, sino también que la modificación del IRPF y la quita del 2% del IVA, bueno, fue la verdad una transferencia directa de bolsillo de los trabajadores y trabajadoras al capital en general, ¿no? Y hablando de obras, dos de las principales que dieron trabajo a nivel de la construcción terminaron. Me refiero a la planta de UPM y al viaducto en la Rambla Portuaria. ¿Hay nuevas obras que ustedes vean previstas que puedan ocupar justamente al personal de la construcción que trabajó en esas dos grandes obras? Bien, UPM todavía se está como construyendo, pero le quedan más o menos en obra civil o en obra de montaje unos 3.000 trabajadores. De 7.000 estamos en 3.000 y posiblemente a fines de marzo queden muy pocos menos, pocos trabajadores. La segunda gran obra que también tiene mucha expectativa tiene que ver con el Ferrocarril Central, que tiene ciertos retrasos, pero a mediados de mayo, junio va a tener una caída muy importante. Y ustedes recién mencionaban la obra que fue el viaducto en la Rambla Portuaria, en los propios trabajos en el puerto de Montevideo, y tenemos una gran preocupación con lo que pasa con la inversión pública, porque es el reclamo viejo que tenemos en nosotros. Hay que ver que la inversión pública en la construcción hasta el 2019 dependían más o menos cerca del 40% de los trabajadores de la construcción. A partir del recorte muy duro que hubo en inversión pública, fundamentalmente en vivienda de interés social, bueno, ese porcentaje cayó. Y hoy sostiene los niveles de ocupación la inversión privada. ¿La estamos menospreciando o no? El problema es que la inversión privada se sostiene a partir que haya rentabilidad que enamore al inversor. Y lo que están planteando algunos economistas y algunos inversores, ante el atraso cambiario, las dificultades que tienen con el dólar, algunas obras no se han parado, pero se han frenado en el proceso de construcción. O sea, no aceleraron, no tomaron más personal porque están especulando qué va a pasar con el dólar. Entonces, depender únicamente de la inversión privada es muy peligroso para la industria de la construcción. Por eso nuestro reclamo sigue sosteniéndose la inversión pública para dos cosas. Para generar puestos de laburo en los lugares más alejados del país donde hay menos laburo, y segundo, porque eso democratiza el acceso al laburo y genera mejores condiciones para el conjunto de la población. Daniel Liberio, presidente de Zunca, muchas gracias por estos minutos, muy amable. Bueno, gracias a ustedes por estar y estamos a las órdenes. Rosina, volvemos contigo allí a estudios, de aquí desde la sede de PIT-CNT. Muchas gracias, Eduardo, y nosotros nos vamos a la pausa, va a ser muy breve, volvemos enseguida. En MBD Noticias con 28 grados a esta hora y bajo la consigna lucha feminista contra el hambre y la opresión, la plataforma 8M convoca a marchar este miércoles desde la Plaza Cagancha para movilizarse por 18 de julio hasta la explanada de la Universidad de la República. Entre las reivindicaciones y reclamos de este año está la de tener respuestas contundentes a los reclamos en un momento en que entienden de retroceso de las políticas públicas. Consideramos que las mujeres no solamente estamos siendo afectadas en nuestros hogares o de forma violenta, tanto sea por el abuso sexual que hemos sufrido como los feminicidios, que el año pasado fueron 45 y este año han sido 5 en lo poco que va del 2023, sino que en todos los aspectos de la vida, tanto el económico, tanto por la precarización que tenemos y sufrimos de más. Creemos que son varios aspectos y en esta proclama creo que abordamos unos cuantos de ellos que con los años han ido empeorando. Es decir, por eso mantenemos algunos de proclamas anteriores porque creemos que no hemos mejorado, sino que estamos empeorando. Plataforma 8M nuclea más de 50 organizaciones y colectivos y este año suma a su proclama el hambre y el rol que las mujeres toman en los barrios, además del rechazo por el recorte de políticas sociales del Estado.
las mujeres, como dice parte de la consigna de la proclama, cuanto más se retira el Estado, cuanto menos Estado tenemos, son las mujeres las que ocupan esos lugares, haciendo con sus cuerpos, con sus impulsos, cubriendo políticas que el Estado no está presente, y visualmente y también simbólicamente que las mujeres de las ollas populares estén encabezando la marcha tiene mucho significado político y también para la acción feminista y para lo que estamos reivindicando. Chile comenzó su segundo proceso para modificar la Constitución tras el contundente rechazo en el plebiscito del 2022. En ese marco fueron designados por el Parlamento 24 expertos que serán los encargados de elaborar el borrador de la nueva Carta Magna. Yo creo que gran parte de la población no sabe que ayer empezó a sesionar el comité de expertos y muy poca gente tiene esperanzas de que el comité de expertos vaya a ser una buena noticia para el país. Así que la verdad es que está bien complejo la sensación térmica del proceso constituyente acá en Chile. Yo creo que va a tener que hacerse cargo de lo mismo que se viene reclamando desde el estallido, que es la seguridad social, el tema de la salud, que acá funciona a través de aseguradoras privadas, y las pensiones. Yo creo que esos son los tres temas centrales que de alguna manera van a tener que darse solución. Lo que se planteaba en el borrador, o sea, en el proyecto de constitución que ya se votó, era muy progresista con respecto a lo que Chile hoy día tiene. Y si es que este proceso prospera, que es algo que nadie sabe realmente cómo va a funcionar, qué es lo que va a salir en cada etapa, yo creo que se llegaría a un promedio. No sería ni la constitución actual ni la que se rechazó. Y mientras se recupera lentamente del drama, del terremoto y las miles de muertes que provocó, Turquía se prepara para las elecciones de mayo con una oposición que busca poner fin al ciclo del presidente Erdogan. El líder socialdemócrata Kemal Kılıçdaroğlu será el candidato de consenso de 6 partidos de la oposición para tratar de desalojar del poder al actual presidente turco Recep Tayyip Erdogan en las elecciones previstas para el 14 de mayo. Así lo anunció en un breve discurso televisado el dirigente del partido Saadet y anfitrión de la reunión desde lunes entre los partidos aliados. Kılıçdaroğlu, funcionario jubilado de 74 años, es desde 2010 el presidente del Partido Socialdemócrata CHP, el mayor de la oposición, con 134 diputados en un hemiciclo de 600 escaños. La oposición turca espera que con él pongan fin a 2 décadas de Erdogan en el poder. La principal promesa de la coalición es desmantelar cuanto antes el sistema presidencialista, introducido en Turquía por Erdogan en 2017, y volver al modelo parlamentario, en el que el presidente tiene atribuciones ceremoniales, con un primer ministro dirigiendo el Ejecutivo. Las elecciones presidenciales y parlamentarias en Turquía están previstas para el 14 de mayo, 3 meses después del devastador terremoto en el sureste del país, con más de 46.000 muertos solo en Turquía. Nos vamos, los esperamos en nuestra edición central a las 19 horas. Que pasen muy bien.